si has tenido algún tipo de patología en la piel, igual te has preguntado, ¿por qué yo tengo, me lo invento, rosácea y mi amiga tiene rosácea y ella se ha echado esta crema y a ella le ha funcionado y a mí no? Mi prima tiene la piel seca y yo tengo también la piel seca y a ella le viene genial el ácido hialurónico y a mí no me viene bien. Hoy quiero recordarte que para la medicina china el problema no empieza en la piel, el problema empieza dentro. Entonces la piel es un mero mensajero de lo que está sucediendo dentro. ¿Qué quiero aclarar esto? Bueno, porque voy a hablarte un poquito sobre la fitoterapia, la maravillosa fitoterapia china. Nada, conceptos muy básicos, ¿vale? Pero para que veas lo maravilloso que es, para no guardármelo solo para mí. Y verás que, te lo digo porque muchas veces en el método Geisha, que es mi programa de, bueno, pues para tener un físico muy bonito, ¿no? Aunque pasen los años que pasen, va a tener una estrategia de Welleyin. Y muchas veces las chicas que entráis me decís, ay, yo quiero que me mandes unas plantas para las arrugas, o yo quiero que me mandes unas plantas de esas chinas para, yo qué sé, para la papada o para no sé qué. O sea, no, eso no va a pasar. Los chinos no clasificaron las plantas, aunque a nosotros nos encanten los posts de Instagram, simplificar y cosas así. A veces es verdad que caemos todos, ¿no? En esto, me incluyo yo también, ¿no? En esta simplicidad y en esto de meter las cosas. Toma esto que es muy bueno. Es muy bueno, pero también hay que tener siempre en cuenta el terreno interno del que tú partes, porque algo que es muy bueno para otra persona, igual para ti no es lo mejor. Entonces, los chinos no clasificaban las plantas en función de esto para las arrugas, esto para la papada, esto para la celulitis, esto para el eczema, esto para la dermatitis. No. Ellos calificaban, o sea, de hecho, verás dentro de la fitoterapia que hay plantas que tú ves una sintomatología o ves un diagnóstico desde la ciencia y ellos te dicen, bueno, sí, esto para estos casos de este diagnóstico es de la ciencia, pero depende si es por calor, si es por frío, si es por humedad, es decir, miran el terreno interno, el terreno, ¿no? Lo importante. Entonces, muchas veces cuando tú cambias el terreno, se expresa en la piel, entonces empiezas a verlo reflejado en la piel. Ves que, pues yo tenía un eczema, ya no tengo eczema, yo tenía dermatitis, ya no tengo dermatitis, yo tenía acné, ya no tengo acné. Esto con la alimentación también, ¿eh? No, muchas veces no hace falta ni siquiera meter plantas ni nada de eso, ni meter fitoterapia, sino, bueno, cuando digo plantas en la alimentación sí, me refiero a meter fitoterapia, sino que muchas veces cambiando la alimentación ya mejora la piel, pero esto es una ayudita que tenemos de los chinos. Entonces, los chinos no trabajan, ¿vale? Para arrugas, papada y todo eso, eso quédate claro, pero hay que entender cómo piensan, para que tú veas la estrategia que ellos tienen. Y hago un inciso también, mucha gente dice, ay, qué miedo las agujas, pero dame plantas para las arrugas. Bueno, pues que sepas que con las agujas tienen mucho menos peligro que con las plantas, que las plantas, la gente hay plantitas, qué graciosa, mira el estramonio, las cositas que hace. Ten mucho cuidado con las plantas, porque son muy, pero que muy poderosas, pueden ser muy buenas, pero también la puedes liar parda. Entonces, no tengas tanto miedo a las agujas, que las agujas al final son reguladoras, vas a entrar en parasimpático, obviamente hay puntos que yo directamente no voy a tocar en la vida. Pero si tú te pones en manos de una persona experta que sepa y que tenga cerebro, que haya alguien al volante, yo te aseguro que no vas a tener ningún problema. Pero con las plantas sí que la puedes liar. La fitoterapia china es muy precisa y las plantas enfrían, las plantas calientan, las plantas mueven, las plantas sacan humedad y es muy bonito y a mí me parece hasta esotérico porque mira cómo lo hace. Cada planta podríamos decir que tiene una personalidad terapéutica completamente definida. Por eso la materia médica china organiza las plantas en función de diferentes categorías, que son, existen plantas que liberan al exterior, plantas que aclaran el calor, plantas que purgan el fuego, plantas que transforman la flema, plantas que eliminan la humedad, plantas que regulan el chi, plantas que regulan la sangre, plantas que mueven la sangre, plantas que calientan el interior y expulsan el frío. Plantas tónicas de chi, de sangre, de yin y de yang. Plantas que estabilizan la esencia y plantas que calman el shen, que es un poco así como el alma, la mente, un poquito todo, ¿no? Hay plantas que abren los orificios, hay plantas que expulsan el viento, plantas que extinguen el viento interno, que también existe, e incluso hay plantas que ya son más específicas que expulsan parásitos o cosas un poquito más específicas, pero bueno, no vamos a entrar en esas hoy. No me voy a enrollar nada. Las 4 características que definen la planta, pero quiero que veas hasta el final para que veas lo bonita que es la fitoterapia y lo esotérica que es casi, ¿no? O lo conectada que está con la naturaleza, al menos desde mi punto de vista. Yo os lo veo así, si no lo ves así, pues yo lo siento, hija, pero para mí me parece muy fuerte. Bueno, las plantas se dividen, en primer lugar, el sabor, ¿no? Pero aquí marco una pequeña precisión. No es el sabor como lo percibimos con los órganos, ¿no? O con la lengua, ¿no? Como lo degustamos. Estamos hablando de la acción fisiológica que ejerce dentro del organismo, no lo que tú notas, no si tú notas que es picante en el paladar o cosas así, no, eso no, es lo que produce dentro.
Sabemos que el sabor, por ejemplo, picante dispersa, mueve el chi, mueve la sangre, expulsa hacia afuera, favorece la sudoración. Por eso muchas de las plantas que liberan al exterior son picantes. Y aquí quiero hacer un inciso, si lo ves, cuando tú tomas, qué sé yo, muerde ahora mismo una cebolla entera. Dime si no empiezas a llorar, si no se te caen los mocos, si no empiezas a... Bueno, es que cuando partes cebolla directamente lloras. O métete un trozo de jengibre dentro de la boca. O métete un ajo entero. No hagas esto, por favor. O sea, luego diréis, es que la señora de YouTube me dijo, no. Yo no, o sea, es coña. Estoy para que tú te pongas en situación o te metas un chili dentro de la boca. Si no se te caen los mocos, si no se te caen los ojos, si no se te caen los dientes al suelo, si no expulsas todo, empiezas a sudar, no estás vivo. No estás vivo. Pues hija mía, yo no sé qué más decirte, que yo no sé qué más necesitas. Si a ti no te pasa eso, háztelo mirar. Por eso, por ejemplo, para el resfriado, cuando una persona tiene resfriado, pues se ayuda de estas plantas para esa sudoración. Nosotros incluso lo hacemos en Occidente sin entender mucho de fitoterapia, pero intuitivamente, o bueno, recetas de la abuela típicas, ¿no? Ponte una cebollica ahí al lado de la mesa de la habitación, no sé qué. Lo hacemos, o tómate una infusión de jengibre. Pero luego, lo que te digo, ¿no? Estas plantas que a lo mejor, ¡ay, qué bien! Pero si una persona, por ejemplo, tiene deficiencia de chi, de sangre o de fluidos, el excederse de picantes, ¿no? Una persona que tiene la piel muy seca o así y está todo el rato tomando picantes, pues se va a secar más la piel. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso hace falta un equilibrio entre yin y yang. El sabor dulce tonifica, nutre el chi, nutre la sangre, nutre el yin. Además, se utiliza para armonizar las fórmulas y reducir los efectos de otras plantas. Por eso, por ejemplo, plantas como el gancao, que es el regaliz, aparecen en bastantes fórmulas para este efecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la naturaleza dulce, tanto en los alimentos como en la fitoterapia, como estamos hablando ahora, produce humedad en exceso. Por eso, una persona que tenga una deficiencia de chi del digestivo, vamos a llamarlo bazo, pero bueno, digestivo para que lo entiendas, pues no es recomendable tome durante muchos meses astrágalo o ginseng, por ejemplo. Sí, va a cumplir eso que dice que va a cumplir, va a mejorar el chi, pero es posible que empeore esa humedad. Eso normalmente la fitoterapia se ponen otras plantas para secar esa humedad. Se hacen combinaciones con esa estrategia, ¿no? Esto para tonificar, esto para mover el chi y esto para evitar ese efecto adverso de la humedad o para secar un poquito, para contrarrestar. El sabor ácido tiene una función distinta y es astringente. Pide que los líquidos se escapen. Por eso es bueno cuando, por ejemplo, existen diarreas, cuando existe sudoración excesiva, cuando existen pérdidas de líquidos en general. Además, es curioso porque genera líquidos. Piensa, por ejemplo, en un limón, ¿no? Cuando tú lo tomas, tiene ese efecto astringente, esa cara que pones de el típico chiste ese del Fari comiendo limones, ¿no? Así como contráctil, contrae, pero a la misma vez genera líquidos. Tú simplemente de morderlo empiezas a salivar. Esto lo observó la medicina china durante años. Ahora se dice, ¿no? Lo típico, tómate una cucharadita con un poquito de vinagre para mejorar la digestión, o con un poquito de limón, o con un umeboshi, con un agente ácido. Pues esto la medicina china lo vio y lo metió en la materia médica. El sabor amargo aclara el calor y seca la humedad. Por eso muchas plantas utilizadas en humedad, calor, en brotes, en inflamaciones pertenecen a esta categoría amarga. Y el sabor salado ablanda, disuelve las durezas, disuelve, reblandece las masas. Echamos sal en la carretera, ¿no? Para disolver el hielo, en la nieve. Muchas plantas saladas que incluso tienen esas propiedades de ablandar nódulos en la medicina china se utilizan para esto. Para nódulos, para masas, para acumulaciones. Existe un sexto sabor en la medicina china que es el insípido, que es el neutro, ¿no? El que no sabe mucho, pero también tiene su propiedad. Favorece la micción y favorece también la eliminación de humedad. La segunda categoría es la temperatura. Las plantas pueden ser calientes, frías, tibias, neutras, frescas, no sé si estoy diciendo ya lo mismo. Por eso no tendría sentido poner una planta que tiene una naturaleza caliente en una persona que ya tiene el yang hasta arriba y que se está prendiendo fuego a sí misma. Hay que entender cómo está el terreno antes. Tampoco tiene sentido meter, por eso me echo las manos a la cabeza y yo misma he sido esa señora, gente con vacío de yang, y que vive con jugos verdes y está ahí, venga, agüica fresca. Pues no estás haciendo nada bien. Desde la medicina china, bebidas frías en general, mal. Pero si encima tienes una insuficiencia de yang o un vacío de yang, peor. Temperatura de lo que tú estés tomando, entendiendo temperatura como el efecto en el cuerpo, no la temperatura que tú percibes. Porque tú te tomas un jengibre y el jengibre te va a poner, bueno, caliente, o sea, no caliente sexualmente hablando, sino que te va a subir el fuego, el yang. Entonces, la temperatura siempre tiene que estar diseñada para corregir el terreno, no para empeorarlo. Otra de las clasificaciones es la dirección y esta es la parte que yo decía que es un poco, desde mi punto de vista, esotérica o mágica. Esta es la parte más bonita de la fitoterapia. Todas las plantas tienen direcciones dentro del cuerpo, es decir, mueven de alguna manera la energía dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, hay algunas que hacen ascender el chi hacia arriba,
Hay otras que lo hacen descender, algunas que llevan la energía hacia el exterior y otras hacia el interior. Esto es fundamental que lo entiendas, porque si una persona, por ejemplo, tiene tos, esto está indicando que el chi del pulmón está ascendiendo cuando debería estar descendiendo. Lo mismo si tienes hipo o si tienes vómitos, está ascendiendo un chi que debería bajar. En este caso, el del hipo y el de los vómitos es el chi del estómago. Debería ir hacia abajo, pero está yendo hacia arriba. En estos casos, lo que buscamos son plantas que hagan descender ese chi. En cambio, cuando existe lo contrario, ¿no? Diarrea crónica, el prolaxo uterino, caída de órganos en general, el problema es el contrario. Eso quiere decir que el chi ha descendido demasiado. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar y hacer exactamente lo contrario. Necesitamos plantas que lo eleven. Por eso no basta solamente con saber qué órgano tienes alterado, sino que tienes que entender lo que estás metiendo en el cuerpo, la naturaleza que tiene y lo que está produciendo. Estoy hablando desde la fitoterapia china, pero con los alimentos puedes hacer lo mismo. Pues esa es la magia de los alimentos y puedes utilizarlo a tu favor a nivel anti-aging, que es lo que yo hago precisamente en el programa del método Geisha. Yo utilizo la medicina china, la observación de las japonesas y lo uno con la nutrición celular para crear planes que te permitan tener un físico muy bonito. Así que si te interesa todo esto, te espero dentro del método Geisha, que es mi programa. Son 3 meses. El primer mes le damos caña al terreno interno, el segundo mes técnicas faciales de rejuvenecimiento japonesas y el tercer mes skincare. Y si todavía tienes curiosidad pero todavía no estás convencida, entonces métete en mi lista de correo gratuita porque todos los días mando un email y en cada email vas a recibir un tip que te va a servir para belleza de la medicina china, te va a acercar más a esta manera de ver la vida. Y los días que no mando un tip de belleza, te mando la patadica a la acción, te doy la mentalidad. Y ahora dirás, bueno, todavía no he visto la parte esotérica de todo esto. Bueno, pues sí, sí es esotérico, o al menos para mí, o es súper bonito y súper mágico y súper conexión con la naturaleza. ¿Por qué? Porque las plantas, te he dicho que tienen un chi ascendente, un chi descendente, o sea, cada planta tiene una propiedad. La medicina china utiliza analogías que a mí me parecen fascinantes porque están súper conectadas con la naturaleza y esto es lo que me parece más esotérico. Pero las flores son ligeras, buscan la luz, van hacia arriba, ¿no? Esa es su dirección, no vas a ver una flor que se entierra hacia el suelo. Pues en medicina china se suele utilizar para tratar precisamente lo que va hacia arriba, ¿no? La cabeza, los ojos, la cara. Un ejemplo es Yuhua, o el crisantemo. Mi chino, por favor, que nadie se arranque los oídos. No lo pronuncio, o sea, no me molesta ni en buscar cómo se pronuncia, pero sé cuál es la flor. Luego están las raíces, ¿no? Las raíces penetran en la tierra, ¿verdad? Van hacia abajo, dan estabilidad, nutren. Por eso hay muchísimas plantas, raíces, que son plantas tónicas, que nutren. Luego están las semillas. Las semillas tienen toda la capacidad de crear la vida, ¿no? La esencia. Por eso muchas de estas plantas tienen afinidad por el riñón. El riñón, por si no lo sabéis, en medicina china se considera la raíz de la vida y es el encargado de almacenar lo que los chinos llaman el yin, que es la esencia que has heredado de tus padres, podría ser algo así como la genética, más tu epigenética, lo que tú vas construyendo con tus hábitos. Pues este tipo de semillas, casualmente, son semillitas y tienen esa forma, ¿no? Casi de riñón, pues tienen afinidad por el riñón. Como por ejemplo, tu si tzi. De nuevo un chino dándole un microinfarto cada vez que me escucha. Las ramas se extienden, ¿no? Hacia la periferia de los árboles. Bueno, pues en medicina china muchas de ellas alcanzan los canales y alcanzan las extremidades. Se utilizan para eso. Por ejemplo, una muy típica es guzi, que es la rama de la canela, que se utiliza como para calentar, ¿no? Las cortezas son la piel del árbol y actúan sobre capas superficiales. Senpi, que es la cáscara de mandarina, que se utiliza sobre todo para expulsar, ¿no? Hacia afuera la humedad. Los huesos de las frutas, ¿no? Son pesados, tienden a descender. Por eso hay plantas como Taoren que lubrican los intestinos, que ayudan con eso, ¿no? Con el estreñimiento. Xingren, por ejemplo, ayuda a descender el chi de pulmón cuando en casos donde hay tos van para abajo. Los minerales, por ejemplo, que también estoy hablando de plantas, pero en la medicina china también hay minerales, son pesados, hacen descender, calman el shen, muchos de ellos. Hacen descender el yang, calman el shen, como Muli o Longwu, que son unos ejemplos clásicos de la fitoterapia china. Es decir, no hay nada que esté puesto al azar. Todo responde a una lógica que es extraordinaria y que además tiene una afinidad tremenda por la naturaleza, por el entorno que tenemos. Y bueno, ya para terminar, otra de las cosas que a mí me parecen fascinante es que podríamos decir que la fitoterapia es un poco como los perfumes, ¿no? Que está la nota de salida, la nota de corazón. Bueno, no tengo ni idea de perfumes, pero sí que me queda con ese rollo, ¿no? Bueno, pues en la fitoterapia también. A la hora de construir las fórmulas, un médico chino no piensa en una planta en concreto, piensa en todo, piensa en un equipo, ¿no? Y entonces siempre hay una planta que se llama planta emperador. La planta emperador es la protagonista, es la que trata el patrón principal del paciente. En segundo lugar está la planta ministro. Esta potencia al emperador o trata el segundo patrón más importante. Luego está, en tercer lugar, la planta asistente. Esta protege al organismo, reduce también efectos secundarios y equilibra también la fórmula. Y por último está la planta mensajero.
La planta mensajero, pues como su propio nombre indica, es la encargada de hacer la diana, ¿no? De apuntar y de llevar lo que tiene que llevar a donde lo tiene que llevar, al órgano en concreto diana. Lo lleva hacia un órgano o canal concreto y armoniza todo el conjunto. Es decir, cuando entiendes esto, entiendes la belleza de la medicina china, que no es tipo, estás muy nerviosita, tómate una valeriana para descansar o lo que sea, que es una arquitectura mucho más compleja, con una intención y con una observación de la naturaleza. Por eso me fascina la fitoterapia, me fascina la medicina china y me encantaría transmitirte toda esa emoción a ti también. Así que ya te digo, cada vez que cualquier chica o lo que sea me preguntáis, oye, dime plantas para lo que sea, dime plantas para las arrugas, para no sé qué, no es así de simple. Es mucho más bonito y es mucho más complejo. Es primero entenderte a ti y luego entender qué puede hacer la planta por ti. Por eso, si tú necesitas ayuda con tu terreno interno, si tú quieres conocerte un poquito más, tú quieres tener un plan para mejorar tu físico, para verte más bonita, para mejorar, pues, no sé, lo que sea que tengas, ¿no? O que te acompleje, ya sea la papada, ya sea la piel seca, ya sea la caída de cabello, lo primero es entender el terreno interno y lo segundo, ver qué puede hacer la medicina china por ti. Yo te puedo ayudar con eso, ¿vale? Tienes el método Geisha, donde estamos 3 meses, estoy contigo de la mano y te ayudo, ¿vale? A volver al equilibrio para hacerte brillar como en la medicina china. La medicina china nunca entendió una belleza aislada del terreno interno, de la salud, de la naturaleza, nunca entendió eso. Entonces, eso es lo que yo quiero fomentar aquí en Occidente y es lo que quiero traer, que nos estamos volviendo un poco locas y estamos centrándonos nada más que en tapar arrugas, en tapar, y nos estamos olvidando de lo que nos está diciendo el cuerpo. Así que nada, bueno, no me enrollo más, que no sé si quedará alguien todavía por aquí. Si ha quedado alguien, pues que le dé un like para que yo sepa que no estoy hablando sola. Venga, pues un besico y que Diosico me la bendiga a todas. Suscríbete a la newsletter que te va a gustar, hazme caso. Y si no te gusta, te vas. Mira tú el drama. Venga, un besico.